Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 7. En el día de hoy le vamos a hablar con respecto a la globalización y la alineación en la República Dominicana. Antes de iniciar, vamos a definir lo que es la globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de interconexiones entre diferentes naciones del mundo, que corresponde al plano económico, político, lo social y lo tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. Y por esta razón, el fenómeno tiene tantos defensores como el Fondo Monetario Internacional, que las siglas son FMI, o el Banco Mundial, como los detractores. En este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Es un proceso especialmente económico donde se basa en la producción, una integración de la economía. Las naciones provocan un crecimiento en el volumen y la complejidad de los intercambios de bienes y servicios en lo económico mundial. El mercado de bienes y servicios viajan libremente hacia cualquier país del mundo, debido a la gran apertura que se ha dado en el sector de comercio y la inversión. En la actualidad, los factores de producción, como son capital, trabajo y tecnología, fluyen de un país el que con gran facilidad da el proceso de la globalización. Las soluciones de globalización son cambios en el FMI y bancos mundiales. En el primer lugar, urge adoptar cambios esenciales en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Como no parece posible retornar a un mundo de estados nacionales sin instituciones compartidas, estas dos instituciones rectoras deben de realizar un profundo análisis de por qué siguen manteniendo como medidas necesarias la liberación de los mercados y la estabilidad de precios internacionales. Tanto el FMI y el EBM actúan como si no existiese otro paquete de medidas posibles para socorrer a un país con problemas graves en su economía, en las últimas intervenciones y extremis. Etiopía, en Tailandia, Indonesia, Rusia y Argentina, el fondo ha obtenido un asombro con un balance de 5 sonados fracasos. 1. Primera medida que arroja resultados erradicando los programas de salvamientos del FMI, tal y como está diseñado, permitiendo a las autoridades nacionales el control provisional de mercado financiero. Revisar la tasa Tobin. La tasa Tobin es un impuesto diseñado por el Nobel James Tobin en el año 70. La propuesta era gravar con un 1% las transacciones internacionales hechas en la divisa. Por la fecha de su formulación, contempla únicamente las transacciones que se realizan al contacto en los mercados bursátiles, compraventa de acciones y títulos, etc. Para abarcar la realidad actual, la tasa debe incorporar los contratos a plazos y las opciones sobre acciones al mismo tiempo. Deberían formularse mecanismos para su efectiva aplicación, desde el modo de obligar a través de un acuerdo multilateral hasta establecer algún tipo de control sobre los fondos de cobertura.
Grabar la deslocalización abusiva. El profesor Howard Walter ha estudiado dos tipos de imposiciones al capital. La grava inversión directa al extranjero, con las siglas IDE, y la tasa unitaria. La globalización también ataca el impuesto social de sociedades que se apoyan en los beneficios, ingresos, gastos. Los dos mecanismos de control que propone Walter tratan de hacer frente a la capitalización de las grandes compañías de escabullirse con los precios de transferencia. Le vamos a hablar también con respecto a la alineación. La alineación no es nada menos lo que es la doctrina, las ideas que están relacionadas directamente con la ciencia humana, puesto que es un mecanismo que puede afectar a las personas. La alineación es el proceso por el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo. Es decir, que su conciencia se ve transformada de modo tal que pierde la característica que hasta entonces le vienen dadas por su condición o naturaleza. Existen dos alineaciones, que es individual y colectiva. La relación de alineación con la ciencia humana se debe a que no se trata de un proceso biológico como la mayoría de los trastornos neurológicos de la personalidad y el comportamiento. La alineación individual se da en los casos de que se anule la personalidad de una única persona, que aparezcan incoherencias en su pensamiento y se autoanalice en el subconsciente de modo tal de que se crea determinadamente situaciones que no son verdaderas. La aniquilación tipo social o colectiva se encuentra vinculada a la forma total, a la manipulación social, política de los individuos en su conjunto. La conciencia de toda la sociedad es transformar de forma de tal, convertirla en contradictoria con la que se espera de ellos. Una de las problemáticas o causas o consecuencias de la alienación cultural son lo que es la distorsión de personalidad, práctica de valores negativos o antivalores, sentimiento de inferioridad, imitación en su propia desorientación, acepta las decisiones de los demás, adoptar ciertas conductas, posturas y características foráneas, sentimientos de desarraigo y extrañimiento respecto a la propia sociedad y cultural. Implica un sentimiento de falta de sentido respecto de los valores y las normas y de impotencia respecto a los roles. El individuo se siente aislado y frustrado e incapaz de controlar su propio destino y de lograr inmediatamente sus acciones algún efecto significativo en los acontecimientos del mundo. Gracias. En este momento le voy a pasar con mi compañera Stephanie. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Ortega Rojas y yo le estaré hablando sobre las ventajas y las desventajas de la globalización. Ventajas de la globalización. En la cara amable de la globalización, se pueden encontrar las señales que se caracterizan a la sociedad más moderna. Integración y facilidad de las comunicaciones libres de mercancías o extensiones de los derechos humanos. Una de las ventajas que podemos tener es la extensión de la comunicación. Si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización, es de la tecnología de la comunicación. Intercambio cultural. La comunicación permite el intercambio cultural. Este conocimiento compartido
enriquece a todos, tanto en el ámbito de las ideas como en lo económico. Desaparición de las fronteras. La libre circulación de mercancías y capitales ha generado algunos aspectos positivos para la economía global, aunque no siempre se ha visto reflejado en la población. Intercambio lingüístico. La permeabilidad cultural que favorece las redes sociales es uno de los factores que favorecen el intercambio lingüístico en todo el planeta. Esta plataforma que permiten el visionado en versión original con subtítulos son un gran avance para el conocimiento de otros idiomas en países como España y República Dominicana. Ahora le vamos a hablar sobre las desventajas. En la cara negativa del proceso de globalización están principalmente la uniformidad cultural y la desigualdad económica. Una de las desventajas es el intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven en el proceso globalizador, esta es una disminución de la soberanía nacional, pérdida de la identidad nacional. También hay que ver en peligro de la pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos, las mismas culturas y las mismas modas, entre otras. Declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias que se ha detectado un riesgo real de desaparición o al menos de pérdida de influencia en sus territorios. Aumento de desempleo en los países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados por los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales en países donde los costes de producción son más bajos. Concentración del capital en grandes multinacionales. Una de las consecuencias del punto anterior es que han crecido las desigualdades, aumentando sus beneficios y sus posibilidades de competir. Las grandes multinacionales son las grandes vencedoras de este modelo de globalización económica. Es cuanto de mi parte.